Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. A mí me tocó exponer el artículo de los efectos de los parámetros en la pérdida por evaporación en una torre de enfriamiento húmedo de contraflujo de tiro natural. En la siguiente diapositiva pueden observar que es el artículo, el mismo que les acabo de leer en inglés, y su bibliografía. Estos son los autores, son gente del norte de Chile y se fue publicada en el 2020. Y fue por parte de la Universidad de la Escuela de Ingeniería. El índice está compuesto por objetivos, el esquema de torres de enfriamiento en contracorriente, pérdidas por evaporación y ecuación de Merkel, la verificación experimental, diagrama esquemático de la torre de enfriamiento húmedo contracorriente tiro natural, resultados y discusiones, y por último la bibliografía. El objetivo de este artículo es reducir el impacto de la pérdida por evaporación, establecer un modelo matemático de pérdida por evaporación utilizando el método de Merkel modificado, condicionar las pruebas en la central eléctrica para poder probar lo que son las ecuaciones modificadas de manera teórica y experimental, analizar el efecto de los parámetros del aire sobre la pérdida por evaporación. El esquema. Aquí les presento un esquema básico donde podemos verlo más a zoom, por decirlo así, del diagrama original, que más adelante se los voy a demostrar. Se conocen dos tipos para este tipo de torres, que es circulación natural y circulación forzada. Esa es la circulación natural, donde ese está compuesto por la atmosférica, que sería flujo cruzado, y tiro natural, que es nuestro caso, que son flujos contracorrientes. La aplicación, este tipo de torres, torre de enfriamiento húmedo contra flujo de tiro natural, se utilizan ampliamente en la mayoría de las industrias de energía eléctrica para rechazar el calor residual del condensador al entorno. El proceso de enfriamiento, como un proceso altamente importante en la producción de energía, se realiza mediante disipación de calor en contacto y calor por evaporación, donde la disipación de calor por contacto, que vendría siendo la de conducción, sería el contacto directo entre los dos flujos, que vendría siendo el agua y el aire, sin hacer intercambio de materia. Y la disipación de calor por evaporación, que vendría siendo por convección, sería la pérdida de calor por evaporación del agua, es decir, que mientras la temperatura del aire sea mayor que la del agua, produce la pérdida de calor, que vaya la redundancia, es el objetivo de una torre de enfriamiento, que entre el flujo de agua a temperaturas altas y reducir su temperatura al momento de salir de esta. Entonces la pérdida por evaporación es un proyecto de mayor consumo de agua y en las centrales eléctricas. Además que el humo blanco, como les mostré en esta imagen, este humo blanco es de salida de esta torre, contamina el medio ambiente circundante, y por lo tanto la reducción de impacto de la pérdida por evaporación pues sí, son implicaciones importantes para la conservación de agua y reducción de emisores. Ok. El agua como medio de transferencia de calor, ya que, como lo comenté ahorita, el agua entra a temperaturas altas y el aire a temperaturas bajas. Es el recurso escaso en muchas áreas. Y entre muchos métodos de enfriamiento, el sistema de enfriamiento directo por aire tiene una ventaja significativa de ahorro de agua. Y varios elementos como la velocidad del viento ambiental, de la dirección del viento, el rendimiento del ventilador, ángulos de
instalación de sus aspas, son elementos que afectan las características del flujo térmico de un sistema enfriado por aire. Ahora veremos la pérdida de evaporación, que vendría siendo nuestro enfoque en este artículo, de manera a partir del modelo matemático. Ok, Kauruani, la verdad no sé cómo se pronuncia este nombre, presentó un modelo matemático para la predicción de la pérdida por evaporación de las torres de enfriamiento y obtuvo una pérdida de agua óptima equivalente al 4% del caudal total del agua. Utilizó un modelo matemático aplicando el método de Merkel con el enfoque de Pope y de empírica. Entonces, para calcular la pérdida de evaporación en sus resultados, ni el método de Merkel ni la ecuación de empírica fueron tan exactos como el enfoque de Pope. Entonces, ya iniciando con nuestro modelo matemático, la transferencia de calor de agua en circulación se logró mediante la disipación del calor por contacto y disipación de calor por evaporación. El agua en circulación, bueno, pues después de la transferencia de calor en los condensadores, se presurizó mediante una bomba de agua. Como les comento, ahorita me estoy adelantando con la figura 3 para poderle hacer la observación de esta figura. Pero esta es la entrada del agua. Entonces, es la entrada del agua donde se va a realizar el proceso de la torre de enfriamiento y al momento de salir otra vez el agua en este depósito de agua, se va a ver aquí, se va a ubicar una bomba que va a hacer que el agua se vaya recirculando. Entonces, para poder impartir o partir de nuestro modelo matemático, se hicieron suposiciones para esto, donde la primera son las condiciones del agua y el aire variaban solo en la posición vertical de la torre, y la transferencia de calor a través de la pared de la torre medio ambiente fue insignificante, y las temperaturas de agua y aire en cualquier sección transversal fueron uniformes, de manera que esta sería nuestra sección transversal de la torre, para visualizarlo mejor. Las pérdidas por viento y purga fueron también insignificantes. Otro detalle fue que el cambio de agua circulante también es insignificante, y que el número de Lewis, que vendría siendo el cociente de difusión térmica y la difusión másica, era igual a 1. Entonces, la ecuación Markel, que es la que vamos a empezar, es esta que se muestra aquí, donde la nomenclatura es que HD es el coeficiente de transferencia de masa, MW es el caudal del agua circulante, la TWI es la temperatura de agua entrante, I de in, y la OD, pues out, de temperatura de agua de salida. La CP va a ser una constante, es el calor específico del agua, este es el valor que se estará utilizando. TW es la temperatura de agua, esta es la entalpía de capa de aire saturada en la superficie de agua, y por último la entalpía del aire húmedo. Entonces, el número de Merkel fue necesario modificarlo en vista de los efectos de la pérdida de agua. Es decir, que para que la pérdida de evaporación coincidiera con el valor experimental, con el método teórico, se tuvo que hacer esta modificación, donde podemos ver que la diferencia se agregó un coeficiente de calor con un rango de validez donde K, su temperatura del agua circulante, estaba al rango entre 0 a 50 grados Celsius. Ok, entonces en la figura 1, no sé si creo que no se alcanza. En la figura 1 se muestra la transferencia de calor y masa en el volumen finito de la torre, como lo hemos visto en la clase. Esta es la sección empacada,
donde este es el flujo del aire y este es el flujo de agua. Entonces, el proceso derivado específico del coeficiente de K es que la capacidad de disipación del calor de agua sea igual a la capacidad de absorción del aire. Es decir, perdón, esta es la del agua y esta es la del aire, porque la capacidad de disipación de calor, es decir, que el agua, la capacidad que tiene el agua de soltar, por decirlo de una manera coloquial, el calor, debe de ser la misma capacidad que tiene el aire de absorber el calor que está soltando el agua. Entonces, de esta manera es la temperatura. Y aquí disminuye lo que está absorbiendo de calor el aire. Ok, entonces aquí se presenta como la disipación del calor y evaporación, que vendría siendo QE, es mucho más grande que la disipación de calor por conducción de QC. Y en verano, la relación de caudal de masa es muchísimo más alta que la temperatura de agua en esas condiciones. Bueno, no sé si dejé claro. Para poder, con la de Markel, nuestro objetivo va a ser primero obtener esta K. Entonces, este procedimiento se tiene que llevar a cabo para poder obtener el valor de K. De manera que para obtener este valor de K, se generó un procedimiento previo a esta ecuación. Entonces, ¿podrían confirmar, porfa, si se ve la ecuación? Creo que sí se cambió. Bueno, voy a suponer que sí. Está la ecuación de la fuerza de bombeo. ¿Esa? Sí. Sí, esa está. Ok. Ok, entonces aquí se puede mostrar que la fuerza esta es la ecuación de la fuerza de bombeo y esta es la ecuación de la resistencia de torre de enfriamiento. Entonces, como se puede mostrar en la ecuación, es la fórmula para calcular, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? La fuerza de bombeo va a ser la capacidad que tiene el flujo de subir la capacidad que va a tener el flujo de subir a la altura del aire seco a nuestra salida de la torre. Y la Z que es la resistencia de la torre de enfriamiento, va a ser la fuerza que vaya contra a la fuerza de bombeo. Entonces, debe de cumplir una relación donde la fuerza de bombeo debe de ser la misma que la resistencia para que el flujo de aire pueda salir de la torre de enfriamiento. Ok, entonces, la fórmula para calcular la disipación de calor de conducción fue esta que se puede observar, donde QC es la disipación de calor por conducción de la torre, CPA pues, es el calor específico del aire, estas son las temperaturas de entrada y de salida, y MA se va a calcular, que vendría siendo el flujo másico, con el producto de la densidad y el área de sección transversal del empaque. Entonces aquí se llevó a cabo el experimento de modelo físico de los empaques de esta torre que es la que estamos estudiando, fórmula de ajuste del número de Markel y
y la relación de gas y agua, perdón, donde la ecuación experimental, que si se dan cuenta, vendría siendo la misma expresión de la ecuación que se presentó de la modificada. Entonces, C y N van a ser nuestras constantes, obtenidas en la prueba de rendimiento térmico en el empaque de la torre. Estos serían los valores con las condiciones que se presentaban al objetivo, donde vamos a mantener así nuestro sistema en 300 megawatts y 600 megawatts. Esta vendría siendo nuestra relación entre el caudal másico de aire y el caudal másico de agua de circulación. Esta ecuación lo vamos a necesitar para un diagrama de flujo que les voy a mostrar. Ese sería nuestro diagrama de flujo de pérdida por evaporación. Mediante el programa de MATLAB se calculó iterativamente para obtener la temperatura de agua de salida, que es la que estamos estudiando. Entonces, el volumen de aire de la torre y el contenido de la humedad del aire mire, por ejemplo, esta vendría siendo diagrama de flujo, donde empiezas asumiendo un valor en la temperatura de agua de salida y asumes la velocidad de aire en la sección de empaque. Después va a calcular la fuerza de bombeo y la resistencia, que era lo que les explicaba, que podemos verlo como fuerzas. La fuerza de bombeo va en dirección vertical hacia arriba y la de resistencia va hacia abajo. Entonces, H y Z deben de ser iguales para que el gas pueda contra la resistencia, que vendrían siendo las zonas de empaque, la zona de lluvia, de pulverización, para poder salir y procesar lo que es el enfriamiento con el agua. Entonces, al momento de nosotros calcular H y Z, si nuestro valor, por ejemplo, la resistencia es menor que la fuerza de bombeo, va a regresar, va a sumar un 0.005, regresando otra vez al proceso de la misma manera que si la fuerza de bombeo es menor que la resistencia, restaría la misma cantidad. Entonces, en el punto donde H y Z sea el mismo valor, va a calcular otra vez la velocidad de la sección de empaque, donde va a ser, se va a relacionar nuestros valores teóricos y experimentales. Cuando el teórico y el experimental sean iguales, quiere decir que vamos a obtener nuestra temperatura de agua de salida y nuestra velocidad de interés. Ahora veremos la verificación experimental, perdón. En este estudio se toman las torres de enfriamiento en la central eléctrica, que representaría los 300 megawatts y 600 megawatts como objetos experimentales, y las dimensiones geométricas y las características del relleno que se muestran en esta tabla. Como da por las condiciones, el experimento se llevó a cabo al norte de China, pero más que nada fue que el experimento se llevó a cabo en entonces, en la figura 3, muestra el diagrama esquemático de la torre y la ubicación de los puntos de monitoreo, es decir, en estas zonas que se pueden mostrar en la imagen. Se incluyó el depósito colector, que vendría siendo el depósito donde se acumula el agua, el empaque, el sistema de distribución de agua, el armazón de la torre, el eje central de la torre de enfriamiento, y después se presurizó por la bomba de agua, que vendría siendo el recorrido del flujo de agua, y el agua caliente ingresa en el sistema de distribución de agua a través del eje y luego cae a la zona de distribución. Y al mismo tiempo el aire pasa por este lado, entra, pasa por la zona de pulverización
zona de distribución de agua hasta salir a una temperatura más alta que la que entró, de manera que el agua, al momento de entrar en temperatura elevada, es el mismo proceso, pasa por la zona de distribución de agua, zona de pulverización, zona de lluvia, zona de empaque, vuelve a caer en el contenedor, volviéndose a recircular el mismo sistema. Ok, entonces, bueno, vamos ahora a ver de manera radial su variación de temperatura de la cubeta colectora, es decir, donde se va acumulando el agua. Estamos viendo de arriba hacia abajo. Lo que es amarillo representaría la cubeta de colectora, y esto que se está moviendo de manera de presentar la distribución del agua, que de manera radial va a cambiar su temperatura. Los instrumentos de prueba en zonas de enfriamiento se numeraron en la tabla 3, que vendría siendo la presión atmosférica, la temperatura de bulbo seco de entrada, la temperatura de agua de la torre de la entrada y de salida y el caudal másico. Tomando como ejemplo la medición de temperatura, que es la que cambia radialmente, en el punto de medición se transformó en señal de corriente a través del sensor, que vendrían siendo estos que se muestran aquí, y las señales actuales fueron recibidas y enviadas al dispositivo del receptor de señales por el dispositivo de adquisición de datos. En este artículo, pues la precisión del modelo matemático se verificó mediante datos experimentales, y la temperatura del centro del eje se estableció como la temperatura del agua de entrada, y la temperatura media del punto de medición de la temperatura del recipiente se utilizó como temperatura de agua de salida, y se probaron con las 5 mediciones en la tabla de 300, en 5 condiciones de 300 megawatts y otras 5 condiciones de 600 megawatts. Entonces, en el software se analizó y se utilizó esta ecuación para obtener el valor de temperatura correspondiente a la computadora. Entonces, R va a ser el radio de la cubeta colectora, que vendría siendo toda esta circunferencia. Esta es la R de la cubeta recolectora, y el radio del punto de medificación de la vuelta, es decir, va a ser el radio cada vez que se vaya dispersando el agua a un radio de temperatura, un radio 1, perdón, va a tener una temperatura mayor que la temperatura 2, y mientras más se vaya alejando a la entrada, más va disminuyendo su temperatura. Ok, entonces estas son las 5 condiciones de trabajo que les comentaba a 300 megawatts, donde tendremos una presión atmosférica, temperaturas de bulbo seco, de bulbo húmedo, tasa de flujo másico de agua en circulación y la entrada de agua de la torre. Entonces, pasa exactamente lo mismo en las condiciones de 600 megawatts. Al momento de nosotros graficar en la temperatura de salida del agua, se obtiene un comportamiento como se muestra en la gráfica, donde se grafica lo que son los valores calculados experimentales, los experimentales y los calculados. Entonces, se puede observar que, por ejemplo, el rojo y el negro el negro es el experimental y el rojo es el calculado, de manera que el margen de error fue muy, muy mínimo. Se puede ver que los resultados fueron parecidos. El experimental de la 600 megawatts y el calculado sí hubo un poquito de margen de diferencia, pero igual es pues no muy notorio. Entonces se tomaron los errores relativos máximos con 0.95% y 1.20%.
Ok, resultados y discusiones. Dígame, profe. Ok, bueno, pues en este estudio se estableció el modelo matemático para calcular la pérdida por evaporación, que era el problema de contaminación. Entonces, tomando este tipo de torres en la central eléctrica representativa con las condiciones que se dieron de 317 megawatts de investigación, se verificó la presión del modelo matemático y los resultados calculados, pues sí se obtuvieron los valores experimentales, como se mostró en la gráfica, y se estudió el efecto de los parámetros de aire sobre la pérdida por evaporación. Entonces, a medida que aumentaba la temperatura del aire, disminuía la disipación del calor por evaporación y la pérdida por evaporación. Entonces, sin embargo, la relación entre la disipación del calor de contacto y la de la calor total aumentada, su tasa de pérdida por evaporación causada por la diferencia de temperatura de la unidad, pues o sea que sí se logró. Cuando la humedad relativa del aire aumentó 1%, la temperatura de agua en la salida aumentó aproximadamente 0.08 grados Celsius, o sea que es prácticamente nula, y la pérdida por evaporación disminuyó con una aproximación de 5.3 TH. ¿Alguna pregunta?